Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenido a todos los que están conectados a través del internet. ¿Cuántos trajeron los ramos hoy para bendecir? Nadie. Menos mal porque yo me olvidé el agua bendita. Así que estamos zafados. Usted se olvidó, yo también. Sabe que es una tradición y a veces cuando uno comienza a caminar en la verdad que le es revelada, a veces hay cosas que uno no quiere nombrar, porque eso es una tradición. Es que realmente se celebra como el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y cuando él entraba, arrojaban palmas, mantos, ramas de árboles delante de él para que él caminara. Era como decir, voy poniendo una alfombra para que el rey entre. Ese era el simbolismo. No hay, después se llevó una tradición por una religión, pero no hay nada bíblico en bendecir ramos de olivos y que eso nos va a traer, no sé, alguna esperanza, alguna protección o algo de eso. En ninguna parte de la Biblia habla de esto. Y lo que nosotros tratamos de siempre enseñar es lo que la palabra dice. Pero quiero hablarles acerca de este acontecimiento que de cuando Jesús entra a Jerusalén, esta semana antes de el acontecimiento de lo que iba a suceder, que era su crucifixión y su muerte allí en la cruz para luego resucitar el siguiente domingo. Y los 4 evangelios cuentan este acontecimiento. Yo les voy a leer la historia de Mateo, cada uno lo cuenta con algún detalle diferente, pero el mismo acontecimiento es contado en los 4 evangelios. Yo le voy a leer el evangelio de Mateo, el capítulo 21, y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien le pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces le permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliese la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y la extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Otra versión dice: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Yo quiero compartir parte de estos acontecimientos de la entrada de Jesús a Jerusalén antes de que él llegue a ese día de la muerte, crucifixión y primeramente azotes que le habían dado. Este acontecimiento que, como ya dije, se celebra como el Domingo de Ramos, y era todo esto que hacían cuando él iba entrando, de arrojar
los ramos, las palmas y los mantos delante del camino. Pero quiero ver algunos de los acontecimientos de estos relatos bíblicos, primero para que usted tenga la versión de lo que la palabra dice y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Y primero hablamos de la preparación de lo que acontecía. Jesús y sus discípulos estaban en Betania. Ellos estaban en la casa de Lázaro, Marta y María, que eran los tres hermanos. Lázaro era quien había resucitado Jesús. Habían venido de Galilea, habían parado en Betania. Betania de Jerusalén está a unos 2 o 3 kilómetros, según lo que estuve viendo hoy en alguno de los mapas. Para mí está mucho más lejos, porque yo estuve en el Monte de los Olivos y para entrar a Jerusalén creo que caminé mucho más de 1 kilómetro. Pero bueno, los mapas dicen esto, quizá la ruta habría cambiado. Y él, al lado de Betania, está Betsabé, un poquito más adelante, más cerca del Monte de los Olivos. Y él manda a 2 de esos discípulos. Había una burra con su burrito atado ahí, le dice, vayan y tráiganmelo. Y si le preguntan qué hacen, dígale, el Señor me lo pidió. Y yo digo, ¿qué preparación había hecho el cielo, Dios, y todo estaba tan listo para que cuando Él tenga que hacer esto, para que se cumpla la profecía que estaba escrita, que Él iba a entrar montado en un burrito, que no haya oposición? Imagínese hoy en día, un burrito era un animal de carga, era un instrumento, no había vehículos en ese tiempo, algún carro, qué sé yo, pero imagínese que yo voy y le digo, vaya a la agencia y agarre un auto 0 kilómetros, porque nunca fue montado, nunca fue usado ese burrito, y tráigamelo. Y si le preguntan qué hace, dígale, el Señor me lo pidió. Yo creo que ahí nomás donde quiere abrir la puerta a la agencia los llevan presos. Pero Dios había preparado todo. Cuando le dice a esta gente, el Señor lo necesita, está bien, llévelo. Dios tenía preparado todo el acontecimiento de lo que iba a suceder. Y no hubo oposición, que sí que llevaron allí ese burrito con la burra. Y ahí se produce esa entrada que él va a hacer a Jerusalén. Jesús montado en ese burrito con un acto simbólico de humildad y de paz. Cualquier rey que entraba a una ciudad a conquistar entraba montado en un caballo, porque el caballo era de guerra. Era como que entraría en un tanque de guerra, ¿sí? Entraba con una situación de imponerse. Pero cuando un rey entraba montado en un burro, era una situación de humildad, de acuerdo, era algo en lo cual se iba a presentar precisamente para demostrar lo que él hacía. Y él entra allí en ese burrito, entra con humildad, entra en paz, no entra mostrando ninguna reacción de confrontación. ¿Qué es eso? Ah, yo como miraban digo, ¿qué pasó? No hay problema, déjelo que suene nomás. Dígale que estamos en la entrada de Jerusalén. Y ahí entra él, entra como un conquistador, entra con esa humildad, entra con esa situación de paz. Y era Jesús, aunque iba a traer mucho conflicto, esa entrada. ¿Sabe que cuando Jesús entra del Monte de los Olivos, usted puede ver toda la ciudad de Jerusalén? Está a 800 metros sobre el nivel del mar. Y bajando desde el Monte de los Olivos, se encuentra con una entrada que hoy está cerrada. Y yo cuando fui vi esta entrada cerrada y adelante de la entrada hay todo un cementerio y es un cementerio musulmán.
Y la entrada por donde Jesús entra a Jerusalén era la entrada dorada, que esa entrada entraba al atrio del templo. Pero en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por el Imperio Romano. Y en el año 1500, el sultán Suleimán clausuró la entrada dorada y frente a la entrada metió un cementerio de los otomanos, de los musulmanes. Que sí que esa entrada hasta hoy está cerrada, pero cuando Jesús entra, entra directamente al templo. Y si usted sigue leyendo los acontecimientos, allí cuando él entra al templo, comienza el alboroto porque él dice, esta es casa de oración, la casa de mi padre, no es cueva de ladrones y mercaderes, y ahí se arma el primer alboroto. O sea que entró muy pacíficamente, pero comenzó a haber una confrontación. La multitud que lo escuchaba clamaba, porque esa multitud no estaba esperándola en Jerusalén. Esa multitud viene con él desde Betania, desde la casa de Lázaro, viene acompañándolo, porque esa multitud había visto el milagro de la resurrección de Lázaro y comenzó a seguirlo a él. En el camino, saliendo de Jericó, sana a 2 ciegos, luego llega, esa multitud venía con él, la multitud no estaba en la entrada de Jerusalén. Y cuando llegan allí, esa multitud es la que le abría camino. Esa multitud era la que lo alababa, la que lo ovacionaba. Y allí en el camino iban preparando todo, y no solo que preparaban, sino que agitaban, sí, esas ramas. Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor. Daban gloria a aquel que sabía que venía con una misión. Y a pesar de la reacción, de la alegría de la multitud, dice que Jesús, porque ese día entra a Jerusalén, tiene un encuentro y a la noche vuelve a salir y se vuelve a ir al Monte de los Olivos. Y él desde el Monte de los Olivos ve la ciudad y dice que Jesús lloró al ver las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. El llanto de Jesús viendo la Jerusalén era porque no entendían que la visitación del Mesías que estaban esperando había llegado a ellos y este pueblo no le había recibido. Y hasta el día de hoy siguen esperando a ese Mesías. Saben que por eso se habla de que la venida del Mesías será nuevamente por esa puerta dorada. Los acontecimientos están muy cercanos, todo está ya predicho y va a suceder. Y lo que él predecía cuando él llora desde el Monte de los Olivos y dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, estaba dando la profecía de lo que iba a acontecer. Y pocos años después, unos 40 años, todo ese templo fue destruido totalmente. Que sí que lo que vemos allí como los acontecimientos de esa destrucción, eso aconteció. Todo esto pasó en ese día cuando Jesús entraba a Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de las profecías de todo esto? Zacarías 9:9 fue el que dice, alégrate Jerusalén porque tu rey viene a ti humilde y montado en un asno. Esa profecía que había sido dada unos 500 años antes se cumplía ese mismo día. Por eso el cielo había preparado todo. Todo estaba ordenado para que esa profecía se cumpliera. Y este era el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas, ellos leían la palabra y tenían los rabinos que le estaban enseñando. Y cuando este rey entra, montado, no lo pueden reconocer. Incluso cuando él va entrando, dice en uno de los evangelios que los fariseos comienzan a decir, ¿por qué grita esta gente? Hagan callar a esta gente. Y Jesús dice, si esta gente callara, aún las piedras hablarían. Este mensaje sigue siendo hasta el día de hoy muy actual para cada uno de nosotros. Si nosotros callamos el mensaje del evangelio, las piedras mismas van a clamar.
va a haber acontecimientos que Dios mismo va a utilizar para que la gente pueda creer. El reino de Jesús no era un reino de este mundo. No era un reino de poderío militar, de autoridad, de imposición. Era un reino de paz, de humildad y de salvación espiritual. Y eso era lo que él venía a hacer y es lo que sigue haciendo hasta hoy en día. Y este fue el inicio de ese tiempo de la pasión de Cristo. Cuando él entra a esta ciudad, él entra apasionado. Llega ese día y ve todo lo que acontece allí. Y a la noche siguiente va a llorar al Getsemaní. El Getsemaní está al pie del Monte de los Olivos. Era un huerto donde había muchos olivos. Y él ahí llora sudor como gotas de sangre. Y le dice: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Le dijo: Papá, si podés mandar a otro a morir en mi lugar, qué bueno que sería. Pero si tengo que morir yo, lo voy a hacer. Y ahí Dios le dijo muy claro: sos vos el que tiene que morir. Y él sabía a lo que se iba a enfrentar toda esa semana. Luego se reúne con sus discípulos y le cuenta todo lo que iba a acontecer. El Hijo del Hombre será entregado, será azotado, torturado y crucificado, pero al tercer día resucitará entre los muertos. Dijeron todos que sí, pero cuando llegó el momento no sabían qué iba a pasar. Cuando llegó el momento todos se asustaron y nadie estuvo consciente de lo que iba a suceder. La tradición siguió pasando desde hace 2000 años. Algunos celebran como una fecha religiosa, algunos se acuerdan que en esta semana no pueden comer carne. No le haga caso, si tiene, coma tranquilo, que no hay problema. En la Biblia en ningún lado dice que no se puede comer carne. Algunos celebran que tienen que ir a misa o acordarse de acercarse un poquito más a Dios. Algunos viven estos días con un poquito más de temor y reverencia. Yo recuerdo Semana Santa, nos fuimos a la casa de un tío al campo y con un aire comprimido nuevo, lo primero que hice, tirar un tiro y matar un pájaro. Que sí que me venía con un carancho que había matado, contento. Yo creo que estaba yo en la lista de crucifixión ya. ¿Cómo vas a matar un animal en Semana Santa? Y yo creo que fue el primer pecado más terrible que cometí. Yo decía: ¿por qué? ¿Y qué tiene? Claro, es una semana, es unos días donde la gente tiene otra sensibilidad. Parece que estamos más cerca de Dios. Parece que Dios está más pendiente de todo lo que hacemos. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para que cada uno de nosotros, si estamos pensando en este tipo de cosas, podamos pedirle a Dios que Él sea quien entre en nuestros corazones. El significado de todo esto, la iglesia recuerda la entrada de Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Y celebramos la realeza, el gobierno de Dios. A mí me encanta enseñar acerca del señorío de Cristo, que Él es el Señor en todo de nuestras vidas. Y si Él no es Señor de todo, no es Señor de nada. Porque si usted le obedece en su casa a su papá algunas cosas y otro no, Él no es quien lo gobierna. Si usted en su trabajo le obedece al jefe algunas cosas y otras no, usted no está bajo su gobierno. Y Jesucristo es Señor en todo de nuestras vidas. Él necesita gobernar nuestras vidas por completo. Esta entrada de Jesús triunfante
en la ciudad de Jerusalén, cuando nosotros lo traemos a memoria, es el recordatorio de la entrada de un rey que viene a salvar, a perdonar, a restaurar y a hacer todo nuevo. Él empezó haciendo alguna reforma allí donde estuvo, pero su mensaje fue muy claro. A pesar de que lo estaban torturando, azotando y ya clavado en la cruz, él siguió con ese mismo mensaje de paz y amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estuve mirando y no me lo anoté para poder compartírselos, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y tienen un significado muy importante. Yo no sé cuántos estuvieron al lado de alguien, quizá días o horas antes de su partida. Yo estuve y le puedo asegurar que escuché las confesiones más sinceras que jamás hubiese confesado. Gente que abre su corazón porque sabe que ya no tiene más oportunidad. Gente que reconoce lo que ha hecho, porque dice, ya no sé a dónde voy a ir. Me he equivocado. Y esas confesiones son muy importantes, porque ahí podemos ver el corazón de cada uno. Jesús en sus últimos momentos nunca cambió su discurso. La paz y el amor siguió siempre hasta el último momento. Si hoy recordamos este acontecimiento, no es para, como dije de entrada, para bendecir esos ramos de olivos ni nada por el estilo, ni para idolatrar nada, ni para decir, bueno, hoy es un día donde necesitaba ir a la iglesia y acercarme a Dios, sino para hacer memoria del significado espiritual que esto tiene para cada uno de nosotros. Y Jesús quiere entrar hoy al corazón de cada uno. En Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré contigo, cenaré contigo. Y necesitamos nosotros ser los que abrimos esa puerta. Necesitamos nosotros decirle, Señor, quizá hasta hoy viví a mi manera, poniendo mis valores, mis parámetros, mis formas, mis límites. Hasta acá le permito a Dios, hasta acá, de acá para allá, lo hago a mi manera. Sí, yo soy cristiano el domingo, el día que voy a la iglesia y bueno, en los demás días por ahí no soy muy perfecto, pero Dios me conoce, Dios sabe. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere ser el que reine en tu corazón. ¿Cuántos podrían decirle, Señor, yo quiero que hoy hagas una entrada triunfal en mí y puedas tomar el control y el dominio de mi vida? Yo te lo entrego. Dios nos dio un libre albedrío cuando creó al hombre. Le dijo, todo lo que está puesto aquí en el Edén, plantó un huerto para Adán y Eva. De todo lo que está aquí puedes comer, más de esto no comas. Pero el hombre desobedeció. Si no podía comer, ¿para qué se lo puso? Si no podía tocar eso, ¿para qué lo plantó ahí? Porque Dios dijo, no creé ángeles que estén únicamente diseñados para adorarme. Dios no quiere robot, no quiere personas hechas en serie para que hagan todos lo mismo. Nos dio libertad, libre albedrío, para que nosotros podamos escoger
lo que sí queremos o no queremos. Y hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, me gustaría que entres a mi vida de una manera triunfante. Como ese rey humilde y de paz, puedas poner en mí también humildad y paz. Yo necesito de esa paz, también necesito de esa humildad. A veces la independencia, el orgullo, todo lo que tenemos no permite que ese rey de paz gobierne dentro nuestro. Que ese rey humilde gobierne en nuestro interior. Jesús quiere entrar en tu corazón hoy como ese rey humilde y pacífico. Él quiere gobernar tu vida, pero ¿sabes qué? No lo va a hacer por la fuerza. Si no recibí a Jesús, te va a ir mal, ¿eh? No. Jesús está muy lejos de eso. Está muy lejos de cualquier amenaza o manipulación. Él solamente dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré contigo. Pastor, hace años que fui a la iglesia y que voy y que conozco al Señor. Hace años que ya hice esta oración. Pero le estás dando la oportunidad de gobierno total. ¿Sabe que hace varios días, cuando vinimos de allí del Congreso, nuestro padre espiritual, él abrió su corazón y dijo: estoy teniendo una nueva relación con el Espíritu Santo. Y me estoy tomando todos los días 7 minutos donde le reconozco a Él, donde le doy permiso para corregirme, para estar en mi vida. Y sabe que desde entonces, toda la mañana, antes que nada, estoy haciendo esto. Y abro le pasé a alguno las placas esas y digo: Señor, hoy te doy la bienvenida. Gracias. Te doy gracias por cómo actúas en mi vida y por tu accionar aún en la vida de otros que pueden bendecirme. Y así le doy permiso para que Él me hable y que yo pueda escucharlo. Y no le estoy hablando de 1 hora de oración, de 3 días de ayuno. Estoy hablando de 7 minutos. Hágalo en 5 si quiere. Hágalo en 4. Pero dele oportunidad a Jesús a que sea quien gobierne su vida. Y usted podrá ver que aún en situaciones donde su reacción era de una manera, usted puede cambiar. Que aun cuando usted reaccionaba siempre de la misma manera, ahora está consciente de que usted le dio lugar al Espíritu Santo a gobernar su vida. Jesús estuvo en esta tierra, entró triunfante a Jerusalén. Esa semana fue crucificado, resucitó y luego de resucitado volvió a estar con sus discípulos. Durante 40 días caminó con ellos y les dijo: yo me tengo que ir, porque iba a ser ascendido al cielo y todos lo iban a ver, y así sucedió. Pero les dejaré un consolador. La palabra original creo que es paracletos, que es alguien que apuntala, alguien que afirma. Es el tutor que se le pone a una planta para que no se caiga. Cuando salíamos de casa hay una rosa que es muy alta
Y la pastora me dijo, yo no sé por qué es tan alta esa rosa, porque te la regalé yo y lleva a la altura del amor que tengo con vos, le dije. ¡Ué! ¡Qué romántico! Y la rosa es altísima, ya para mirar las flores tenés que subir a la escalera. Y la agarró el viento y se tumbó toda. Yo dije, le falta un tutor más firme. Esto es lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Jesús entre, hoy en forma del Espíritu Santo, puede gobernarnos. Creo que este es el mejor día para que podamos abrir nuestro corazón. Y si usted está hoy aquí por primera vez, yo quiero guiarlo en una oración para que usted pueda recibirle como su Señor y su Salvador. Y usted pueda decir, desde ahora voy a confiar en la mano de Jesús para que Él me guíe y me acompañe en todo lo que haga. Pero si usted ya es un cristiano que hace rato camina con el Señor, yo quiero guiarlo a tomar un nuevo compromiso y reafirmar su fe y permitirle a Él que sea su Señor y lo gobierne en todo lo que haga. ¿Cuántos quieren hacer esta oración? Yo le animo que levante su mano, póngase de pie si quiere, cierre sus ojos. Y quiero primero hacer esta oración por aquellos que van a hacer esta decisión de fe que nunca hicieron. Si hay alguien que nunca hizo esa decisión de fe, levánteme la mano. Gracias, Jesús. Diga conmigo en voz alta, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que hasta ahora caminé a mi manera, lejos de ti. Reconozco mis pecados, mis faltas y pido que me perdones. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón y gobernar mi vida. Y quiero hacer esta oración para todos aquellos que quieren reafirmar su compromiso con Jesús. Y dígale también, Señor Jesús, hoy quiero volver a darte ese lugar que quité de mi corazón, haciendo lo que a mí me parecía y dándote a ti el lugar que me parecía que te correspondía a ti. No es un trabalengua, ¿eh? Muchas veces no te di el lugar que a ti te correspondía. Por eso me arrepiento y hoy reafirmo mi fe y mi compromiso de que actúes en mi vida. Cuando tú lo requieras, que me corrijas, que me encamines, me redirecciones conforme a tu voluntad y no a la mía. Te pido perdón, Jesús. Amén. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los que hoy tomaron la decisión de que seas tú quien gobierne sus vidas. De aquellos que reafirmaron el pacto contigo de caminar de tu mano y de que tú puedas intervenir en sus propias vidas.
Oro, Señor, por cada uno de aquellos que hoy te reconocen. Si hay alguien en esta noche que dice, necesito un milagro en mi vida, ese Jesús de los milagros está aquí. Yo no sé cuál sea, si necesitas una sanidad, una restauración, si hay un problema emocional, si hay un problema de ánimo, pasa aquí adelante, quiero orar por tu vida. Porque hoy Dios quiere hacer algo en el corazón de cada uno. Hoy Dios quiere manifestarse como ese rey triunfante. Y Él va a glorificarse en esta noche. Si tienes alguna necesidad, pasa aquí adelante. Dios va a estar obrando en tu vida, en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno en esta noche. Señor, sea el milagro que sea. Padre, declaro en esta noche que tú traes sanidad, que tú traes liberación, que tú traes restauración, que tú levantas el ánimo. Señor, en el nombre de Jesús, clamo en esta noche por cada uno de los que hoy están aquí adelante. Señor, manifiesta tu poder y manifiesta tu gloria sobre cada uno de ellos. Padre, declaro que tu mano de poder está aquí. Ese Jesús que entró triunfante a la ciudad de Jerusalén, hoy, Señor, entra triunfante en el corazón de cada uno de tus hijos y manifiestas el poder, manifiestas la gloria, manifiestas tu presencia, trayendo sanidad, libertad, rompiendo yugos y cadenas. Declaro que toda condenación que había se va en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen los yugos, las cadenas, toda atadura, toda maldición familiar, toda herencia de maldad, todo lo que trae consecuencias de pecado como maldición se quebranta en esta hora, y a partir de ahora la bendición del cielo es manifestada sobre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos. Declaro sobre cada uno de ellos que a partir de hoy viene una nueva temporada. Tiempo de cambio, tiempo de restauración, tiempo de sanidad sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret.